Gracia y paz. Gracia y paz. Gloria a Dios. Déjenme aquí. Adelante, doctor. Bendiciones del Eterno. Amén, amén. Gracias y paz, gracias y paz. Qué bendición estar Adelante, nuevamente doctor. Bendiciones del con el Eterno. programa Café Académico. Gracias y paz. Qué bendición. Amén. Así que vamos Adelante, aquí doctor. a Bendiciones del con el Eterno. programa Café Académico. Gracias y paz. Qué bendición. Amén. Hay como un eco, doctor. Hay un eco, sí, déjeme entonces. Un momentito. Sí, sí. Hay como un eco, doctor. Ya, ahí se fue. Ahí se fue el eco. Ok, bendiciones, bendiciones. Una vez más, este es su programa Café Académico. Qué bendición de poder compartir nuevamente en este día un programa más. Este es el que le habla el pastor Domingo Pino. Como siempre, pastoreamos acá en el condado del Bronx, el 3020 de Girón Avenue. Una bendición de poder estar nuevamente con un gran tema que vamos a estar compartiendo en este día. Así que comenzamos diciéndole, comparta, comparta esta grabación, esta clase en el día de hoy. Doctor, salude a los que se están conectando. Bendiciones, gracia y paz. Son irrevocables los dones y el llamamiento. Vamos a ver si eso es verdad. De la manera que se ha interpretado dentro de la iglesia cristiana, la iglesia evangélica. Son irrevocables, son para siempre. ¿Cuál es la correcta interpretación de ese texto de Romanos 11:29? Y estamos dentro de la línea que empezamos hace 2 semanas acerca de si alguien es dueño del don. Entonces vamos a interpretarlo no desde la perspectiva de sesgos, porque ayer en una conversación virtual con varios pastores y ministros, expresé y dije que todas las denominaciones, todas, tienen sesgos. Si usted no conoce esa palabra, búsquela en el diccionario. Si no, después del programa, yo se la voy a publicar en las diferentes páginas que ustedes conocen de pastores Gabriel Elías y de aquel Paulino Núñez y pastores Elías y de aquel Paulino. Vamos a publicar lo que es un sesgo y vamos a aclarar hoy Romanos 11:29. Es verdad que cuando usted está ministrando en un don, eso es irrevocable. ¿O a qué se está refiriendo Pablo cuando dice que irrevocables son los dones y el llamamiento? Amén. Que Ok. bendiciones, bendiciones. Bueno, bendiciones. Comparta, comparta. Ya el doctor se adelantó, le dio un lado de lo que vamos a estar hablando. Es tanto el deseo que él tiene que dio el paso adelante, pero gloria a Dios por Ay, eso. ay, 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 ay. Así que entendamos. La última vez que tuvimos el programa estábamos hablando, ¿eres dueño del don? Donde comenzamos a traer ciertas aclaraciones de cómo es que el don trabaja tanto en Corintios como en Efesios, la diferencia que hay, pero a causa de lo que el doctor acaba de explicar, esa confusión que la iglesia tiene con los dones irrevocables y usando lo que Pablo dice en Romanos, ha visto una confusión dentro de la iglesia por falta de ese conocimiento, esa capacidad de estudio, que es lo que el doctor siempre
nos deja saber que muchas veces, y esto es una palabra que él usa mucho, interpretamos la Biblia al garrotazo. Esa palabra, imagínense, eso es a palo limpio. O lo cree o lo cree, no hay otra. Entonces, muchas veces siempre decimos que nosotros, o pongo la iglesia, la mayoría, no todo, la mayoría de la iglesia lo que hace es repetir lo que oyeron, predican lo que oyeron, pero nunca investigan, nunca estudian, nunca sacan el tiempo para hacer una exégesis, una hermenéutica de lo que están estudiando. Y da pena saber que supuestos doctores, supuestos pastores, supuestos maestros tengan este tipo de confusión. Amén. Así que hoy va a ser un programa, comparta, esto va a ser de mucha bendición para todos los que se van a estar conectando. Bendecimos a todas estas personas. Ya brincamos a 174 y acabamos de empezar. Gloria a Dios Oh, por esto. sabe Aleluya. Bueno, esto va a ser de mucha ayuda. Verdaderamente deseamos que aprendan, tengan el corazón humilde para reconocer, no lo tranquen, abran su corazón para que puedan recibir con claridad esta enseñanza. Bueno, doctor, ya que veo que esto va a la milla, la gente entrando, cual bendecimos todos los pastores maestros y cada uno de los que Wow. están presentes, bendecimos su vida. Quiero comenzar y vamos a comenzar con esta pregunta porque esto ha traído mucha confusión y la gente no han sabido cuál es el contexto cuando Pablo está hablando aquí. Y la pregunta que le quiero hacer para comenzar a Café Académico en este día es esta pregunta, doctor, si estamos listos. Estamos listos, estamos listos. Amén. Hago la pregunta y los que están ahí conectados, oigan la pregunta para que puedan entonces recibir la respuesta de el doctor Elías Paulino. ¿Qué diferencia existe entre dones carismata, pastales y dones carismáticos individuales? O sea, ¿qué diferencia existe entre, para que puedan entender, entre los dones de 1 Corintios del 12 al 14, los dones de Romanos 12 de 6 al 8 y los dones que también habla Pablo en Romanos 11, 29, porque esto ha traído mucha confusión creyendo que es lo mismo, pero queremos que usted comparta con nosotros cuál es la diferencia. Tremendo, tremendo, tremendo. Vamos a hacer lo que se llama, antes de explicar, para darle al público que nos ve y nos sigue siempre las diferencias, porque hay que hacer una comparación académica. Primera de Corintios, capítulos 12, 13 y 14, está hablando de los dones carismáticos del Espíritu. Ese es el tipo de dones que habla Primera de Corintios 12, 13 y 14. Dones carismáticos del Espíritu. ¿Y quiénes son los destinatarios? Creyentes dentro de la asamblea, dentro de la comunidad de fe, dentro de la iglesia. ¿Y cuál es el propósito de los dones de primera carta a los Corintios 12, 13 y 14? Es la edificación congregacional. Hay un marco teológico que es el espíritu, el amor, el orden, el cuerpo de Cristo. A eso se refiere los dones de Primera de Corintios 12, 13 y 14. Se usa el mismo término. Ahora, Romanos 12, del 6 al 8, el tipo de dones son dones ministeriales funcionales que va dirigido a los miembros del cuerpo de Cristo también. Pero en el contexto, el propósito de Romanos 12, del 6 al 8, es el servicio, la enseñanza, la exhortación, el liderazgo y la misericordia. Porque el marco teológico es la humildad, el servicio, la ética comunitaria. Ahora, el texto famoso donde lo citan y muchos ministros, yo los he escuchado por más de 50 años, que yo muero con las botas puestas y citan Romanos 11:29. Ese tipo de dones son dones pactales e históricos salvíficos. No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver con los dones de Romanos 12, del 6 al 8, ni con los dones de Primera de Corintios 12, 13 y 14. Lo voy a repetir. Romanos 11, 29 no tiene nada que ver con los dones de Romanos 12, del 6 al 8, ni con los dones de Primera Carta a los Corintios 12, 13 y 14. Anótelo. Nada que ver. ¿Por qué? Porque los dones de Romanos 11, 29 son dones pactales e históricos salvíficos. ¿Y a quiénes se dirige Pablo en Romanos 11, 29? A Israel como pueblo de la elección. El propósito es confirmar la fidelidad irrevocable de Dios. Porque Correcto. se lee, ya Dios o sea, no tiene nada que ver. Romanos 11, 29 son dones pactales e históricos salvíficos. Y se dirige Pablo a Israel como pueblo de la elección. Y el propósito, lo repito porque quiero hacer énfasis, por la mala interpretación que se le hace a Romanos 11, 29. El propósito de Romanos 11, 29 es confirmar la fidelidad irrevocable de Dios a sus promesas. El marco teológico es la elección, el pacto, los patriarcas, Israel y los gentiles. Y eso tenemos que tenerlo muy, pero muy en cuenta a la hora de mencionar este texto de Romanos 11, 29. Primera de Corintios 12, 13 y 14 y Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8 no tiene nada que ver con Romanos 11, 29. Hello. Yo creo que más claro de ahí lo hice de una forma resumida. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero la gente lo cita y la gente lo dice como que está, no, que yo, el que ministre un don, cita, no, esto es irrevocable, nada que ver. Aunque se usa el mismo término, el contexto es totalmente diferente. Porque Romanos 11, 29, que irrevocables son los dones y el llamamiento. Hello. Romanos 11, 29 no enseña que el don ministerial pueda sobrevivir divorciado del carácter. Enseña que los dones pactales de Dios a Israel permanecen irrevocables porque la fidelidad divina no se retracta. La fidelidad divina no se improvisa. La fidelidad divina no abandona su propósito redentor en la historia. Wow, tremendo. Hello. La palabra carismata que aparece en las tres citas no puede interpretarse mecánicamente como si significara lo mismo en todos los textos del apóstol Pablo. Porque en Primera de Corintios, capítulos 12, 13 y 14, designa manifestaciones carismáticas del Espíritu. En Romanos 12, versículos 6 al 8, designa capacidades ministeriales de servicio. Y en Romanos 11, 29, Romanos 11, 29, un texto mal interpretado, Pablo se está refiriendo a los privilegios pactales e históricos salvíficos concedidos a Israel. ¿Y qué pasa? Que confundir estas categorías produce una lectura exegéticamente y hermenéuticamente débil y pastoralmente peligrosa, porque convierte un texto sobre la fidelidad de Dios a Israel en una supuesta garantía de inmunidad ministerial para individuos carismáticamente dotados. No debe de confundirse. No puede confundirse porque son pasajes con contextos totalmente diferentes. Totalmente diferente. Y ahí estoy dando una interpretación correcta, sin sesgos. Nada de que no, que tú eres de tal denominación. No. La correcta
interpretación usando las leyes de interpretación de las Sagradas Escrituras. Ahí yo creo que más claro de ahí, yo creo que no podemos, vamos a decir, explicarlo, porque la diferencia fundamental es esta. Y con esto voy a cerrar esa pregunta. Los dones de Primera de Corintios 12, 13 y 14 son manifestaciones carismáticas del Espíritu para la edificación congregacional. Hello. Los dones de Romanos 12, versículos 6, 7 y 8 son capacidades ministeriales de servicio dentro del cuerpo de Cristo. Pero los dones de Romanos 11, 29, texto mal citado, texto mal interpretado, los dones de Romanos 11, 29 son privilegios pactales e históricos salvíficos concedidos por Dios a Israel dentro de la historia de la redención. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en los tres casos aparece la lógica de la gracia, charis, caris, pero no el mismo referente teológico. Porque los dones de Primera de Corintios, capítulo 12, 13 y 14, Pablo trata esos dones dentro de una comunidad carismática con problemas de desorden, rivalidad espiritual, exhibicionismo, egolatría, show, lo que está ocurriendo ahora en los eventos, falta de amor. Aquí los dones son manifestaciones del Espíritu Santo distribuidas soberanamente para la edificación del cuerpo. Primera de Corintios 12, 13 y 14 es eso. Incluso incluye, entre otros, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimientos de espíritus, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Su naturaleza, oiga bien, amados, entienda lo que estamos explicando. Los dones de Primera de Corintios, capítulos 12, 13 y 14, su naturaleza es principalmente neumatológica, congregacional, edificadora y regulada por el amor y el orden. Por eso Amén. Pablo insiste en que el don no existe para la vanagloria personal. Pablo insiste en que el don no existe para el orgullo del portador. El bombón y la promoción de que ahí viene el ungido. Y en la iglesia, oiga bien, en la iglesia de Cristo completa está ungida. Así es. Vosotros tenéis la unción del santo. No existe, óigalo bien, un hombre o una mujer más ungido que otro. No. Eso es una falacia bíblica, espiritual, teológica, pero se vende porque eso vende. Pablo insiste en que el don no existe para la vanagloria del portador, sino para el beneficio común. Primera de Corintios 12, 7. A cada uno les dada, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hello. Primera de Corintios 12, 13 y 14. Los dones son manifestaciones carismáticas del Espíritu, otorgadas a creyentes concretos para edificar la comunidad, pero deben ser gobernadas por el amor, el discernimiento y el orden apostólico. Ahora, los dones de Romanos, capítulo 12, del 6 al 8. Pablo habla también de carismata o carismata, pero el énfasis en el contexto, amados y amadas, el énfasis no está tanto en manifestaciones extraordinarias dentro del culto, ni en show, sino en funciones ministeriales de servicio dentro del cuerpo. Porque la lista incluye profecía, servicio, enseñanza, exhortación, generosidad, liderazgo y misericordia. Aquí los dones están enmarcados por una ética de humildad. No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Romanos capítulo 12, versículo 3. Es decir, el problema que Pablo previene no es solo el mal uso del don, sino
la autoglorificación, sino la autoexaltación del creyente dotado. Los dones deben ejercerse según Oh, la gracia recibida, no como amén. una plataforma de superioridad espiritual, Así es, así es. porque su naturaleza en Romanos 12 es principalmente eclesial, funcional, ministerial, ética y comunitaria. En Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, los dones son capacidades ministeriales otorgadas por gracia para servir al cuerpo de Cristo con humildad, con sobriedad y con fidelidad práctica. Ahora, cierro. No, porque tengo que... Sí, sí, Si hay sí, otra sí. explicación, envíemela. Romanos 11:29. Los dones de Romanos 11:29. El contexto cambia radicalmente. Pablo no está hablando de dones congregacionales. Pablo no está hablando de ministerios individuales. Hello. Romanos capítulo 11, versículo 29 está dentro del argumento de Romanos capítulo 9, 10 y 11. ¿Y de qué trata Romanos 11, 29? De Israel, de los gentiles, de la elección, de los patriarcas, de las promesas, del endurecimiento parcial de Israel y la fidelidad pactal de Dios. El texto dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11:29. Y aquí los dones deben leerse a la luz de Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5, donde Pablo enumera los privilegios de Israel. ¿Cuáles son los privilegios de Israel? La adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas y la procedencia mesiánica de Cristo según la carne. Por tanto, los dones de Romanos capítulo 11, versículo 29, son dones pactales, son dones históricos, son dones corporativos, son dones salvíficos dados a Israel, no son dones carismáticos individuales, porque la naturaleza de Romanos 11:29 es histórico-salvífica, es pactal, es corporativa, es israelógica y es teológica. En Romanos 11:29, los dones son los privilegios pactales concedidos irrevocablemente a Israel dentro del plan redentor de Dios. No habilidades carismáticas personales, ni Amén, ministerios amén. individuales garantizados automáticamente. ¿Es cuánto? Bueno, doctor, gloria a Dios, me dejaste casi sin pregunta, porque contestaste, yo creo que casi toda la que tengo aquí la contestaste en No, esa porque pregunta. ese Sí, texto ha sido mal interpretado. y estamos claros, doctor, porque déjame irme Sí, sí, explique. no al lenguaje académico que mucha gente, yo entiendo que están aquí conectados, no entienden. Y algo, voy a hacer un paréntesis. Si usted está de acuerdo con lo que estamos enseñando y usted es parte de que esto se aclare en las iglesias, comparta lo que estamos hablando, no se quede con Amén. esto solo, porque hay gente que quiere oír esto, ellos estudiarlo y decir, fuimos nosotros no estamos trabajando con esto, queremos que aprendan, queremos que sepan, pero comparta, vamos a ser parte de lo que verdaderamente todos queremos que la iglesia sepa la interpretación correcta. Ahora, Sí. lo que el doctor está compartiendo, y lo voy a decir en un lenguaje ya más fuera de lo académico para los que no entran en este tipo de idioma, porque, doctor, lo que usted está explicando para así ayudar a los demás es que esta cuestión que están confundiendo de los dones en Corintios, en Romanos 12, Romanos 11, tenemos que estar claro que cada palabra usada está en un contexto. No podemos Totalmente usarlo diferente. de la misma forma. Entonces, cuando vemos a los corintios, Pablo está usando esa palabra que el pastor está hablando basado a la edificación
congregacional entre los mismos hermanos. Cuando vemos en Romanos, vemos la capacidad funcional del servicio, la enseñanza, lo que el doctor está hablando en ese contexto a la iglesia. Cuando venimos a Romanos 11:29, lo que el doctor está tratando de explicar, que entendamos, que no confundamos, eso no tiene que ver nada con qué, con lo que es la capacitación, con lo que es la edificación, sino que los dones irrevocables tienen que ver con la promesa que Dios le hizo a Israel. Correcto, correcto. No Nada es que ver con dones personales. Nada, nada. absolutamente nada. Es un error tomar ese texto y lo hemos escuchado presencialmente y también virtualmente por las redes. Claro, uno deja que la persona, ¿verdad? Porque no vamos a ser imprudentes a decir, no, eso no es así, no, no. Uno lo deja, pero no, Romanos 11:29 no tiene que ver nada con los dones personales. Hello. Porque Pablo dice, si muchos israelitas no han recibido al Mesías, ¿ha fallado la palabra de Dios? Y Pablo responde que no. Porque el argumento de Pablo, señores, exegéticamente, gramaticalmente, lingüísticamente y hermenéuticamente, el argumento de Pablo tiene varios ejes que son primero la elección de Israel. Perdone que déjeme aclararle y usted siga. La elección de Israel, número uno. Número dos, la soberanía de Dios. Número tres, la incredulidad parcial de los judíos. Número cuatro, la inclusión de los gentiles. Número 5, el olivo cultivado, que no vamos a entrar en ese tema ahora, porque ese es otro tema, el olivo cultivado. Y número 6, el endurecimiento temporal y la fidelidad final de Dios a sus promesas. Continúe, doctor. Tremendo. No, 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 excelente, doctor, excelente. Me río porque usted habló de algo que yo creo que más adelante vamos a tener que hacer un énfasis en este punto, porque usted habló de que, y eso lo vemos constantemente, donde la gente se cree que alguien tiene más unción que otra persona. Y el problema de esto es, doctor, que en su pensamiento, porque no han sabido, es que no entiendo cómo no han podido captar. Ellos creen que la unción es algo que te untan a ti, como que tú estás más lleno que el otro, como que el tanque tuyo No, está más lleno que el otro. y que fulano es más poderoso que otro. Y lo grande es que hay miles de pastores, la mayoría de pastores, ministros, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, doctores. ¿Lo creen? Sí. Y usted le pregunta, ¿qué es la unción? Y no saben. No saben definirla, es No, lo no primero. saben. Porque hemos sido mal enseñados, hemos Ujú. sido mal instruidos, pero el orgullo personal no permite admitirlo, porque hay un orgullo. Y en esto tenemos que ser realistas. No, porque ya yo no puedo, o sea, tú lo puedes definir lo que es la unción y no saben. No, que Dime los componentes de la unción, dime la estructura bíblica de la unción. Hello. No, entonces hay un desfase en la interpretación. Y por eso estamos tratando Romanos 11:29, de cómo debe interpretarse. No, no, y excelente, doctor, porque si usted le pregunta, ¿la unción es algo o es alguien? Ay, Ahí ay, se ay, van, ay, 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 ahí ay, se van a ay. morir. Deje eso así. Ah, Deje entonces, eso así. Deje eso así. ahí es donde está el problema. Pero doctor, en esa misma línea que usted ha venido explicando, y qué bueno, lo que usted está trayendo está súper claro. Yo creo que el que no entienda, no sé, tratamos de ir también, bajar el lenguaje para que las otras personas puedan entender, pero para que sigamos dándole en esto, le hago esta próxima pregunta. ¿A qué punto Romanos 11:29 debe interpretarse dentro de Romanos del 9 al 11 y no como una declaración general sobre dones carismáticos individuales? Exacto. No, tremenda pregunta. Porque Romanos 11:29 debe interpretarse en grado decisivo y primario dentro del argumento histórico salvífico de Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, porque Pablo no está discutiendo la permanencia automática de dones carismáticos individuales. Pablo no está discutiendo la legitimidad ministerial de personas moralmente descalificadas. Pablo
está discutiendo la fidelidad irrevocable de Dios a sus dones pactales o pactuales y a su llamamiento histórico sobre Israel dentro del plan redentor. Cuando usted lo busca, lo estaba leyendo en griego, ahí en griego, ¿qué es lo que Pablo está diciendo el texto griego? Ametameleta, gartat, charismata, kai heklesis, touteu. O sea, es decir, porque irrevocables son los dones de gracia y el llamamiento de Dios. La palabra clave es porque. Ese porque conecta Romanos 11:29 directamente con Romanos 11:28. Tremendo. Porque en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Por tanto, Romanos 11:29 no aparece aislado. Es la razón teológica de la afirmación anterior. Israel puede estar parcialmente endurecido respecto al evangelio, pero sigue siendo amado por causa de los padres, es decir, por causa de las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Eso es lo que quiere decir. Santo, wow, tremendo, doctor. Ahora, basado a lo que estamos hablando ya de Romanos, ¿cuál es el marco literario, doctor? Romanos capítulo 9, 10 y 11. Sí, el marco literario de Romanos capítulos 9, 10 y 11 responde a una crisis teológica mayor. Si muchos israelitas no han recibido al Mesías, ¿ha fallado la palabra de Dios? Y Pablo le responde que no. Y como dije anteriormente y lo voy a repetir, el argumento de Pablo desarrolla varios ejes. Primer eje, la elección de Israel. Segundo eje, la soberanía de Dios. Tercer eje, la incredulidad parcial. Cuarto eje, la inclusión de los gentiles. Quinto eje, el olivo cultivado. Sexto eje, el endurecimiento temporal y la fidelidad final de Dios a sus promesas. Así, Romanos 11:29 no está en una sección sobre los dones espirituales congregacionales, como en 1 de Corintios capítulos 12, 13 y 14, ni en una sección sobre carismas de servicio, como Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Pablo en Romanos 11:29 está en una sección sobre Israel y el misterio de la historia de la salvación. Por eso, usar Romanos 11:29 como si Pablo estuviera diciendo, si alguien recibió un don ministerial, lo conserva de manera automática, aunque viva en desobediencia. No, no. ¿Por qué? Porque eso es sacar el texto de su unidad argumentativa. ¿Es cuánto? Wow, tremendo, doctor, eso que ha dicho ahí. Y es una verdad tremenda. Ahora, doctor, para seguir dando más aclaración a esto que estamos hablando hoy en Romano, ¿qué significa dones en el contexto de Romanos 11:29? Para que así tengan una diferencia. ¿Qué significa dones en el contexto de Romanos 11:29? La palabra dones en el contexto de Romanos 11:29, que es la misma para nosotros, pero el contexto es diferente en Romanos 11:29, que es carismata, puede significar dones de gracia. Ahora, en otros contextos paulinos puede referirse a dones espirituales, capacidades carismáticas o manifestaciones del Espíritu. Pero en Romanos 11:29 el contexto no apunta a lenguas, no. Romanos 11:29 el contexto no tiene nada que ver con lenguas, no tiene que ver nada con profecía, no tiene que ver nada con sanidades, no tiene que ver nada con ministerios personales, ni tiene que ver con habilidades espirituales individuales. El contexto de Romanos 11:29 apunta a los privilegios históricos de Israel ya enumerados en Romanos capítulo 9,
versículos 4 al 5. ¿Cuáles son? La adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas y la procedencia mesiánica de Cristo según la carne. Estos son los dones que Dios no revoca, los dones pactales, los dones históricos, los dones salvíficos dados a Israel, los dones pactales dados a Israel, los dones históricos dados a Israel, los dones salvíficos dados a Israel. Por lo tanto, la pregunta correcta no es, ¿puede un ministro seguir operando dones aunque esté en pecado, aunque esté mal espiritualmente? No, esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿ha revocado Dios sus promesas históricas a Israel debido al endurecimiento parcial del pueblo frente al evangelio? La respuesta de Pablo es no. Y yo creo que Wow. con eso es suficiente. No, excelente, excelente, doctor. Ahora, en esa misma línea, porque cuando leemos en Romanos 11:29, doctor, vemos aquí que dice, porque irrevocables son los dones. Hasta ahí vamos, usted explicó la palabra dones en el contexto, pero hay una palabra aquí, le hago esta pregunta, que también quisiera que aclarara un poco, aunque en un programa anterior usted habló mucho de esta palabra, es ¿qué significa llamamiento en el contexto de Romanos 11:29? Porque esto es interesante que usted aclare ese punto ahí, doctor. Claro, porque hay llamamiento, es la palabra clesis. Ahí en Romanos 11:29, llamamiento es clesis, que significa llamamiento, vocación, convocatoria. En este contexto no se refiere primariamente al llamado individual de un predicador, de un ministro, de un pastor, de un Oh, profeta, de un oh, apóstol o de un ministro moderno. No, se refiere al llamamiento histórico pactual de Israel, ser el pueblo mediante el cual Dios reveló su palabra, estableció sus pactos, entregó la Torá, preservó las promesas y preparó la venida del Mesías. El llamamiento de Israel no queda anulado por su incredulidad parcial, porque la fidelidad de Dios no depende de la fluctuación humana, sino de su propio carácter y de su compromiso pactual o su compromiso pactal. Lo voy a repetir. El llamamiento de Israel no queda anulado por su incredulidad parcial, no, porque la lealtad y la fidelidad de Dios no depende de la fluctuación humana, porque Él permanece fiel. Entonces, ¿de qué depende? Depende del carácter de Dios, depende del compromiso pactual o compromiso pactal que el Eterno, Hashem, Adonai, Elohim, Yahvé hizo con los patriarcas. ¿Es cuánto? En otras palabras, doctor, para que estemos un poquito más claro a esa tremenda aclaración, es que la palabra llamamiento que estamos viendo en Romanos 11:29 está en otro contexto de la Correcto. palabra llamamiento que está en Efesios capítulo 4, versículo 1, si no me equivoco. Está totalmente, Diferente, es totalmente diferente, diferente. que es lo que usted está hablando también sobre la palabra dones, que está totalmente diferente en diferentes contextos. Que ahí es donde tenemos que aprender que porque una palabra esté aquí no quiere decir que significa lo mismo acá, sino dependiendo del contexto que se está hablando. Correcto, correcto. Así es. Así es. Excelente, excelente. Ahora, doctor, esta pregunta también para dar más claridad, que eso es lo que queremos, y vuelvo y digo, comparta, comparta, no sé qué, comparta este video. Le hago esta pregunta. ¿Cuál es el sentido entonces del término irrevocable? Para tener un poquito más de claridad, porque hay gente que siempre están buscando otra pregunta encima de otra pregunta, ¿no? Exacto, exacto. Que no,
¿cómo le digo? No, no están para aprender, sino para Eh, contradecir. para contradecir, te están No, oyendo para venir en contra de lo que usted está diciendo, porque ese es el claro, problema que hay mucho, claro, la mayoría, por claro. el orgullo, porque no quieren fallar, porque ellos hablaron lo incorrecto anteriormente y ahora no quieren verse mal. ¿Ve? Ellos están oyendo para venir en contra de lo que usted está diciendo. Pero entonces, por eso le hago la pregunta, ¿cuál es el sentido del término irrevocable? Claro, en Romanos 11:29, Pablo usa un término griego que es ametameleta. Ametameleta, que es irrevocable, que quiere decir que no cambia, que no se revoca, que no se retrata, ni deja sin efecto. O sea, significa que Dios no se arrepiente en el sentido de no retractarse caprichosamente, Mm, de no revocar arbitrariamente, de no cancelar su propósito como si hubiese cometido un error. Pablo no está diciendo que toda persona dotada queda automáticamente aprobada, no, está diciendo que Dios no abandona su propósito histórico redentor con Israel. wow. La irrevocabilidad aquí pertenece primero al carácter de Dios. Lo que es irrevocable es el carácter de Dios en ese texto, pero ha sido malinterpretado. Lo voy a repetir. La irrevocabilidad aquí pertenece primero al carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no traiciona su promesa. Dios, el Eterno, no cancela su elección pactual. El Eterno no convierte su fidelidad en una reacción inestable frente al fracaso humano. Aquí la palabra irrevocable se refiere al carácter de Dios, porque Dios no cambia, Dios no se revoca, Dios no se retracta, Dios no deja sin efecto, porque Él es inmutable, Él es inalterable, Él es inmodificable, Él es invariable, Él es permanente, Él es definitivo, Él es firme, Él es estable, Él es constante, Él es inamovible, Él es irreversible en determinados contextos. Hello, Dios es perpetuo, es perenne. Él no es anulable, no es revocable, no es retractable, no es modificable, no es rescindible en el contexto legal. Dios no está sujeto a revisión. Hello. Y eso es lo que Pablo está hablando acerca de la irrevocabilidad. Está hablando del carácter de Dios, no del don. Porque Dios no traiciona su promesa. El Eterno no cancela su elección pactual. El Eterno no convierte su fidelidad y lealtad en una reacción inestable frente al fracaso humano. ¿Es cuando? Wow, tremendo, tremendo. Ahora, vamos a tratar de traer, y hago esta pregunta para traer esta respuesta que es importante también conocer, doctor. ¿Qué es lo que qué es lo que Romano 11:29 no autoriza? Porque hay que estar claro en esto. Ay, 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 qué pregunta. ¿Eh? ¿Qué es lo que Romano 11:29 en realidad no autoriza? Claro, porque Romanos 11:29 no debe usarse para justificar impunidad ministerial. Romanos 11:29 no debe usarse para justificar abuso espiritual. Romanos Mm, 11:29 no debe usarse para manipulación. Romanos 11:29 no puede usarse para inmoralidad no confrontada. Romanos 11:29 no debe usarse para ausencia de rendición de cuentas, que abunda bastante. No debe usarse para manipulación carismática. No debe usarse para permanencia automática en el púlpito o separación irresponsable entre don y carácter. Esa lectura es metodológicamente defectuosa porque confunde tres categorías distintas. Primero, los dones pactales de Israel. Segundo, los dones carismáticos de la comunidad cristiana. Y tercero, la aprobación moral de un ministro individual. Pablo no está tratando en Romanos 11:29
la disciplina ministerial, sino la fidelidad de Dios a Israel. Cuando el Nuevo Testamento trata el liderazgo cristiano, el ministerio cristiano, exige carácter, exige sobriedad, exige buen testimonio, exige dominio propio, exige fidelidad, exige humildad y exige sana doctrina. Ahí está. Wow, interesante. Ahora, doctor, hago aquí un pequeño paréntesis aquí Sí, y seguimos instando a los hermanos que sigan compartiendo esta, esta programación de hoy, que está haciendo mucha bendición. Gracias, Ángel, por compartirlo. Queremos que otros oigan esto que verdaderamente el doctor está trayendo. Doctor, usted tocó ahorita hablando, comenzando, los que no tuvieron desde el comienzo, vaya y vuelva, oiga esta programación tremenda. Aquí hay un problemita y le voy a hacer esta pregunta, ¿cómo usted ve esto? sí. Que muchas veces este pensamiento es lo que la iglesia está recibiendo y está creciendo con este pensamiento, y yo creo que esto está llevando a la iglesia a verse de la manera que estamos viendo hombres prepotentes, el orgullo, la envidia, el celo. Y es esta pregunta, doctor. ¿Por qué? Porque muchas veces hay predicadores y, entre comillas, supuestos profetas hablando que la realización de un creyente personal es un don, un ministerio. Entonces, La realización de un creyente personal, su realización Ok, en ok, el ya. reino, supuestamente es un don y un ministerio. Entonces, ¿qué ha hecho esto? Que la gente se enfoca en que su don brille, en que su ministerio crezca, porque esa es la realización supuestamente que Dios lo llamó a él tener. Y esto ha traído un problema, porque como usted explicó, esto no tiene que ver con nada personal. ¿Ve? No tiene que Sí, ver con que si yo brillo, yo estoy bien con Dios. Que si yo correcto, crezco, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Ve? correcto, correcto. Y yo, O muchos piensan, y eso es un error, no estamos en contra de eso, el asunto de publicar que se tiene la agenda llena. ay, no, Eso es un doctor. paradigma que hay. Eso es un paradigma que empezó en el siglo XX, que tener la agenda llena es símbolo de que Dios aprueba tu ministerio. Y los pastores que no salen de su iglesia, hello, y los maestros que son maestros locales, llamados por Dios, hello, y los ministros que están, ¿verdad? Que nunca han salido de su congregación local. O sea, no son ellos llamados genuinamente, porque hay un error, hay un paradigma que se ha vendido. Usted ve. Y no está mal que se publique donde se va a estar, no. El problema es la intención que hay oculta detrás de eso. Detrás de eso. Hay una intención oculta. Por eso usted puede hacer y creer lo que usted quiera, usted puede poner en la red lo que usted quiera, pero ¿cuál es la intención? Por ejemplo, algo que a mí me choca, que yo quiero que alguien me lo explique. Yo no he encontrado un apóstol, un doctor, un maestro que me lo explique, un evangelista, un profeta que me lo explique. Yo quiero que me lo explique. Yo hasta le doy una ofrenda jugosa. ¿Por qué a la hora de publicar que un hombre o una mujer de Dios es ungido, la publicación tiene que ser tumbando gente y gente cayendo al piso? Yo pregunto, ¿es esa la única manifestación de que la persona tiene don, tiene llamamiento, está ungido, es un hombre, una mujer de Dios? Yo me sigo preguntando, pastor y doctor, apóstol, ¿por qué hay que publicar videos tumbando la gente revolcándose, la gente estremeciéndose, la gente moviendo la cabeza como un colibrí, la gente sacudiéndose los hombros? O sea, esa es la única. Yo quiero que me lo pongan a la luz de la Biblia. Yo quisiera que alguien contestara ahí, en este chat, en este video, bíblicamente, ¿dónde dice que eso es la patente que garantiza que un hombre o una mujer ha sido llamado por Dios? Hello.
¿A dónde dejamos los bautistas? ¿A dónde dejamos los calvinistas? ¿A dónde dejamos los reformados? ¿A dónde dejamos los metodistas? ¿A dónde dejamos los menonitas? ¿A dónde dejamos los presbiterianos? Hello. Usted va a decir que ellos no tienen unción. Usted va a decir que ellos no tienen el respaldo de Dios. O sea, yo quisiera que alguien me explicara bíblicamente dónde está eso. O qué base bíblica tiene eso. Y usted mencionó algo que es un punto delicado. ¿Por qué? Porque el problema es si es correcto o no es correcto. Ahí está, yo diría, el meollo del asunto. Porque detrás están los celos. De, porque la realización de un creyente no consiste simplemente en que su don brille, en que su don crezca, en que sea reconocido, porque eso puede convertir el don en una plataforma para el ego, una plataforma para la competencia, una plataforma para los celos, una plataforma para la búsqueda de prestigio religioso, y el don espiritual no fue concedido para engrandecer a nadie. El don espiritual fue concedido para servir, para edificar a la iglesia, para glorificar a Dios. Y Pablo enseña que los dones son manifestaciones de la gracia divina. Hello, concedidas para el bien común. Ahí está 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. ¿Por qué? Porque el orgullo dice, mi don me hace superior. Mi don me hace superior. Eso es lo que piensan en secreto muchos que conocemos. La envidia dice, deseo el don o deseo la posición del otro. Los celos dicen, me amenaza que el otro crezca y sea reconocido. Pero la madurez espiritual dice, administraré fielmente lo que Dios me confió y celebraré la gracia que obra en los demás, que obra en los otros. El creyente debe procurar que su don crezca en madurez, en eficacia, en disciplina, en servicio, no solo para que Él brille, sino para que Cristo sea visible mediante su ministerio. Por eso Juan el Bautista expresó el principio rector. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. En Juan capítulo 3, versículo 30. La realización del creyente no consiste en que su persona brille, sino en que el don recibido madure, que el don recibido sirva al prójimo, que el don recibido edifique el cuerpo de Cristo y glorifique exclusivamente a Dios. El don no fue dado para hacer famoso a nadie. Óigalo bien, el don no fue dado para hacer famoso al creyente, sino para hacer visible a Cristo por medio de su servicio. Un don puede crecer mientras el carácter se deteriora. Por eso, el verdadero éxito ministerial no es tener un don brillante, sino poseer un carácter transformado, capaz de administrar ese don sin orgullo, sin celos, sin envidia y sin rivalidad. ¿Es cuánto? Wow, tremendo, doctor. Yo creo que algo que tenemos que entender, doctor, antes de hacer esta pregunta, ya que estamos casi terminando, se nos fue casi una hora sin darnos cuenta. Oh, ya. Increíble. Fíjense, y, 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 y traigo esta ilustración, doctor, porque un árbol que da buenos frutos, tenemos que entender que cuando vemos ese árbol que da buen fruto, no nos damos cuenta el tiempo que pasó echando raíces. ¿Por qué? Porque lo que se da bueno, primeramente, se tiene que dar en una superficie donde nadie lo ve, donde no hay aplauso, donde no hay tanta gritaera. Y el árbol luego da fruto, porque el fruto es rápido, pero prepararse tarda. Y la gente no quiere pasar por el proceso del llamamiento, como usted explicó, para poder llevar los buenos frutos. Por eso que los frutos que se dan hoy se caen fácil. Ay, papá. Por la falta de tiempo de formar su carácter, que es lo que va a mantener esos frutos allá. Ahora, doctor, ya casi terminando, le hago esta pregunta. ¿Cuál es la aplicación legítima
pero subordinada al contexto de Romanos 11:29. Bueno, puede hacerse en esa pregunta una aplicación pastoral secundaria. Dios es fiel a sus propósitos y no actúa de manera caprichosa, pero esa aplicación debe respetar el sentido original. La aplicación legítima sería: Dios es fiel a su llamamiento y a sus promesas. Pero la aplicación no legítima o la aplicación ilegítima sería: un ministro puede vivir sin arrepentimiento porque sus dones son irrevocables. No, Uy, eso es una aplicación ilegítima. Hello. La primera, la aplicación legítima de que Dios es fiel a su llamamiento y a sus promesas, es una aplicación que respeta el texto. Ahora, la segunda, la aplicación ilegítima, que piensa que un ministro puede vivir sin arrepentimiento porque sus dones son irrevocables, es una aplicación manipuladora. Esta segunda aplicación manipula el texto, porque Romanos 11:29 debe interpretarse primariamente dentro del argumento de Romanos capítulo 9, 10 y 11 sobre Israel, sobre los gentiles, sobre la elección, sobre el endurecimiento parcial y la fidelidad pactal de Dios. Los dones son los privilegios históricos salvíficos otorgados a Israel. El llamamiento que habla Romanos 11:29 es la vocación pactual o pactal del pueblo elegido dentro del propósito redentor. Y la irrevocabilidad no significa inmunidad ética, no significa inmunidad moral para ministros carismáticos, sino fidelidad inquebrantable de Dios a sus promesas. De modo que Romanos 11:29 no enseña que el carisma pueda divorciarse del carácter. Romanos 11:29 enseña que Dios no revoca sus promesas, que Dios no traiciona su pacto, que Dios no abandona su propósito redentor con Israel, aún en medio del endurecimiento, aún en medio de la crisis, aún en medio de la incredulidad parcial del pueblo de Israel. wow, excelente, doctor. Ahora, le voy a hacer esta última pregunta, que casi esta pregunta es como casi como la que comenzamos, y yo sé que muchos aquí no estuvieron presentes, y esta pregunta que le hago para terminar este café académico en este día es Romano 11:29. ¿Qué alcance semántico posee carismata, dones de gracia, en Romanos 11:29? Y pregunta, ¿cómo debe distinguirse de otros usos paulinos sobre dones espirituales o ministerios personales? Wow, wow. Esa pregunta está tremenda. Mire, ahí en Romanos 11:29 el término carismata o carismata posee un alcance semántico amplio, porque esa pregunta que usted me hace es una pregunta filológica semántica. Ahí en Romanos 11:29 el término carismata posee un alcance semántico amplio, porque significa dones otorgados gratuitamente por la gracia de Dios. Pero el contexto, pero su referencia concreta no se define por la palabra aislada, sino por el contexto literario, por el contexto argumentativo, por el contexto teológico en el que Pablo la emplea. Hello. ¿Por qué? Porque, como dije al principio, en el griego, usted lee el texto y ¿qué encuentra? Usted encuentra en griego koiné, ametameleta, garta, carismata, kai, heklesis, touteu. Literalmente, porque irrevocables son los dones de gracia y el llamamiento de Dios. Y la palabra carismata procede de caris, de charis, de gracia. Por tanto, en su nivel más básico, un carisma no es simplemente una habilidad religiosa. Un carisma no es simplemente una función ministerial.
Un carisma no es simplemente una manifestación carismática, sino una concesión gratuita de Dios que nace de su gracia soberana. Ahora, hay un error hermenéutico fundamental. El error común consiste en asumir que cada vez que Pablo usa carismata o carismata, se refiere automáticamente a los dones espirituales de 1 Corintios 12, 13 y 14, como lenguas, profecías, sanidades o discernimiento de espíritus. Por eso es filológicamente incorrecto. En Pablo, carisma no es un término técnico, no es un término rígido con un solo significado. Es una palabra teológica flexible cuyo contenido depende del contexto. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versículo 23, carisma se refiere a la vida eterna. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hello. Romanos 6:23. En Romanos capítulo 12, versículos 6, 7 y 8, carisma se refiere a capacidades ministeriales distribuidas por gracia, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, generosidad, liderazgo y misericordia. Ahora, en primera carta a los Corintios, capítulo 12, carisma se refiere a manifestaciones carismáticas del Espíritu dentro de la comunidad cristiana. En Romanos capítulo 11, versículo 29, que es el texto que estamos presentando hoy. En Romanos 11, 29, carisma, en cambio, se refiere a los dones pactales e históricos salvíficos dados a Israel. No tiene que ver con dones personales. Por lo tanto, el significado no debe importarse mecánicamente desde 1 Corintios capítulo 12 hacia Romanos capítulo 11. Debe determinarse desde Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Lo segundo es el contexto inmediato de Romanos capítulo 11, versículos 28 y 29. Porque Romanos 11, 29 está unido directamente a Romanos 11, 28. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Luego Pablo añade, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y ese porque demuestra que Romanos 11:29 explica Romanos 11:28. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, Israel puede estar en una situación de oposición respecto al evangelio, pero sigue siendo amado por causa de los padres, por causa de los patriarcas, porque Dios no revoca sus dones ni su llamamiento. ¿Y qué pasa? Que esto sitúa los carismata o los carismata dentro del marco de Israel, la elección, los patriarcas, las promesas, el pacto, el endurecimiento parcial y la fidelidad divina. No dentro del marco de ministerios carismáticos individuales, plataformas carismáticas personales, dones congregacionales o capacidades espirituales personales. Lo tercero es que los dones de Romanos 11:29 deben leerse desde Romanos capítulo 9, versículos 4 al 5. El antecedente conceptual más importante está en Romanos capítulo 9, versículos 4 al 5, donde Pablo enumera los privilegios de Israel. ¿Y cuáles son los privilegios de Israel? Número 1, la adopción. Número 2, la gloria. Número 3, los pactos. Número 4, la promulgación de la ley. Número 5, el culto. Número 6, las promesas. Número 7, los patriarcas. Y número 8, la procedencia mesiánica de Cristo según la carne. Y estos son los carismatas, los carismas de Romanos capítulo 11, versículo 29. No son los dones carismáticos en el sentido congregacional de primera carta a los Corintios capítulo 12, sino dones pactales, dones históricos, dones teológicos y salvíficos. Son dones porque Israel
Israel no los recibió por mérito propio. Israel no los recibió porque tiene una superioridad étnica. Israel no los recibió porque Israel tenga una virtud moral y ética, sino por la iniciativa gratuita de Dios. Por tanto, los carismatas de Romanos 11:29 incluyen la elección histórica de Israel, la adopción como pueblo, la gloria de la presencia divina, los pactos, la Torá, el culto, las promesas, los patriarcas y la función histórica de Israel como matriz humana del Mesías. Yo creo que podemos terminar el programa. Wow, tremendo, doctor, tremendo. Yo creo que ha sido de mucha bendición la información. Aquellos que se conectaron un poco tarde, les exhortamos, vuelva a oír el programa, la grabación, que el doctor trajo una información de primera. Y lo que queremos es que comparta esta grabación y no solamente comparta, estúdiala para cuando alguien venga a hablar de los dones irrevocables, ya usted sabe qué es lo que verdaderamente significa esa palabra dones en el contexto romano 11:29. Doctor, no sé si vamos a seguir en la próxima programación lo que habíamos Sí, no, dejado. sí, Eh, hay más temas pendientes, sí, especialmente con el asunto de que se ha anunciado, ¿verdad? Eres dueño del don, te equivocaste. Nadie es propietario de lo que recibió por gracia, pero hoy hemos decidido hacer este paréntesis dentro de correcto. este mismo tema, para aclarar Romanos 11:29, porque basta ya de estarlo citando de manera incorrecta, basta ya de estarlo citando de manera impropia, basta ya de estarlo citando, ¿verdad? Eh, de haciendo una distorsión interpretativa del texto. Por eso tomamos esta iniciativa de hacer este programa para aclarar Romanos 11:29 y explicárselo de una forma breve. Yo digo que, aunque nos hemos pasado de una hora, yo creo que hemos resumido la esencia, la sustancia de Romanos 11:29. No, no, yo creo que más claro de lo que usted ha podido explicar, yo creo que más claro de ahí no lo vamos a poder entender. Por eso le instamos, vuelva a oír la grabación, compártala, ayúdanos con esto para nosotros seguir motivados a seguir trayendo estos tipos de enseñanzas que son de mucha bendición eh, en nuestras iglesias. Y doctor, ayer yo estaba en un podcast, Sí. así que a última hora me dijeron, ven por acá. Y Lo agarraron de sorpresa. sí, y uno de los temas era que qué significaba o si era válido la palabra altar hoy en día en la Ay, iglesia. ay, 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 Imagínense para dónde se metieron. ay, ¿Y, ay, qué lío, qué lío, qué y lío. por qué le digo esto? Porque de esa misma manera hay tantas cosas que se están enseñando y por falta de conocer de la manera correcta el texto, estamos predicando cosas por querer dejar saber que sabemos, pero no sabemos nada. No, no, o por imitación o por influencia común. Mire, mire, algo, por favor, no se sienta mal con lo que voy a decir. Y usted sabe que se hace ya por un asunto de tradición. El llamado al altar. Yo no sé si algún pastor se ha puesto a pensar, a estudiar, a investigar, a analizar quién es el altar en Oh, en esta economía de la ay, gracia. ay, 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 ay. ¿Quién es el altar? Pasen al altar. ¿Usted ha analizado esa frase? No Exactamente, estamos, no estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando del pacto de la economía, de la manifestación en su plenitud de la gracia. exactamente, O sea, ¿quién es el altar? Que nos voy a preguntar qué es el altar, porque si nos vamos a la palabra altar, estamos entrando en paganismo. totalmente, Se fue el gozo. Ay, se totalmente, fue la unción. Ya se fue la totalmente. unción. Ya lo dañó. Cuando vamos a hablar de altar, si lo tomamos de la forma impersonal, caemos en paganismo. Usted cae en paganismo. No importa quién usted sea. No importa el tamaño de la iglesia que usted tenga. No importa el prestigio y la fama que usted tenga.
Si usted analiza esa palabra bíblicamente, bíblica y espiritualmente, si usted quiere dejar lo teológico a un lado, analicémoslas bíblicamente. Eso es un problema serio, pero Seguro. no vamos a dañar el programa, pero para que no se le vaya el gozo a nadie. Tiene que ser peligroso, doctor, porque el mismo pueblo de Israel adoró en ¡Ay! altares ¡Ay! que eran de idolatría. Pero vamos a dejarlo ahí. Es otro tema que un día de esto vamos a traer para traer la aclaración que es muy importante. Pasen al altar. ¿Quién es el altar? Uf. Y eso mismo hablé en ese podcast un poco. Pero Y ya ese usted podcast sabe. está en las redes sociales. No sé, porque fue un pastor que me invitó y yo dije, bueno, estos temas aquí no me gusta porque cuando uno habla así con iglesias tradicionales, pues ya usted sabe, es un Uy, poquito duro. Es no un lo poquito duro. crucifican, no, Sí, porque sí, se hace una inversión de valores, lo sí, correcto son ellos y los herejes somos nosotros. sí. Es igual que, doctor, Eh, y lo voy a dejar aquí, no voy a entrar a esto. Esa palabra, ir y predicar a las naciones, busque qué significaba naciones, porque naciones pensamos que hay que viajar. ¿Ves? Ay, 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 ay. Tú ves. Ay, Y no entendemos qué en realidad significaba nación en ese contexto y para ese tiempo, porque rápido pensamos, no, África, no, 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 espérese, pero yo lo voy a poner en un contexto latinoamericano. Por ejemplo, vamos a poner la República Dominicana. Cuando se le profetiza a un ministro, hay viaje. ¿Usted sabe en qué es lo que piensa? En el consulado norteamericano, en la visa americana. No piensa en ay, África, no se ay, atreve ay, a irse ay. para Haití. Carga una unción que rompe muro, pero vete para Haití, que no se te pegue nada allá. No, ellos piensan en qué, en los dólares o en los euros. ¿En qué Ay, piensa? ay, ay, ¿En ay, ay, Estados ay. Unidos o en Europa? ¿Ah? Sí. Esa profecía estuvo de moda en los 80, en los 90 y el principio de la década del 2000. Dios te llama a las naciones. A las naciones, y no saben, doctor. Espérate, ¿cuáles naciones? ¿Qué Ah, naciones? entonces hace un afiche en el Bronx y el Bronx son las naciones. No, 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 Un no, no. afiche en una iglesia de New Jersey y esas son las naciones. Que Dios impactó New Jersey, eso es una falacia, eso es una mentira, eso es una atochada que se Así, vende. Pero, así. pero, yo no quiero meterme ahí porque no quiero dañar el programa. No, 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 no. Porque es como el tema de la unidad ministerial. ¿Cuál unidad? ¿Cuál unidad? ¿Ah? Es como, por ejemplo, aquí en Nueva York, ¿cuál es la unidad ministerial que existe? Cuando gana Dame, mejor no lo voy a decir para evitar problemas, que no nos vayan a suspender el programa. Ay, 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 así, O sea, así. Pero no. quién dirige New York? ¿Un Mm, cristiano evangélico? Hello, es un cristiano evangélico, ¿eh? Que dirige la ciudad de los cinco boroughs. bueno, doctor. Brooklyn, Manhattan, Bueno, doctor, ahí Hello, hay Queens, peligro. Staten Island. ¿De qué unidad tú me estás hablando? Yo quisiera que se hiciera un foro para ver qué unidad que hay. ¿Cuál es la unidad que hay? Lo que pasa, doctor, Ah, lo que pasa es que están interpretando la palabra conveniencia por ay, unidad. Ah, lo dije, lo ya lo dije. dije, ya lo dañó, Ya. ya lo dañó. O sea, lo que me conviene es la unidad, lo que a mí me favorece es la unidad. Ay, 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 ay. Pero Ay. lo que a mí me cae bien es la unidad. Lo que es de mi círculo es la unidad. No, 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 por ese tema no lo van a tocar. Pero a Sí, poco, es increíble. Yo estoy mirando casi 400 personas conectadas sí, 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 en sí, sí, este vivo. no. Dios mío, Padre. Y qué bueno, doctor, porque lo que nosotros queremos es, no queremos cantidad para que nos sigan, sino cantidad para expandir lo que se está Claro, trayendo claro, y claro. pueda llegar a otros lugares. Ustedes, estas casi 400 personas, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles que están ahí conectados, primeramente bendecimos sus vidas. Que Dios Amén. los siga usando, les siga dando claridad, pero ayúdenos en esta área, que estas enseñanzas que son de tanta ayuda y puedo usar la palabra de liberación mental, puedan llegar a muchos lugares y que puedan ayudar a la iglesia, a pastores, a maestros, a enseñar la palabra de la manera correcta. Y eso es lo que intentamos. No estamos buscando seguidores para que digan que bien, sino estamos buscando gente que verdaderamente entiendan y aprendan lo que estamos enseñando. Y damos gracias a Dios por el doctor Elías Paulino,
que siempre está dispuesto a enseñar, sacar su tiempo, junto a su esposa que está siempre por ahí, ella monitoreando todo Monitoreando. lo que está pasando. La bendecimos a esta gran mujer, siempre al lado de este gran hombre. Y demos gracias a Dios por gente como el doctor Paulino, que verdaderamente lo que usted no ha hecho en tanto tiempo, demos gracias que este hombre que lo hizo no tiene problema en enseñar cosas que en muchas universidades no se dan. Así que sigan orando, sigan compartiendo. Y nada, este que le habló el pastor Domingo Pino, una vez más damos gracias a Dios por esta programación. Así que, doctor, despídase aquí de la audiencia. Bien, bendiciones. Continuaremos con esta línea de este tema en el próximo programa, ya la tercera parte. Hoy hicimos una parte con Romanos 11:29 y recuerden que este programa llega a ustedes como cortesía de la Universidad Online por Zoom, vía Zoom, BCC Adonai Elohim Christian University, con sus programas a nivel de doctores, a nivel de maestría y a nivel de licenciatura o bachelor degree, y también el Instituto Bíblico que lo dirige el doctor Eduard Rivera y la maestra Lucy Rivera, el Instituto Bíblico intensivo de un año, de una forma acelerada para aquellos, ¿verdad? Porque estamos en tiempos acelerados. No voy a decir que estamos en tiempos proféticos. ¿Se acuerda que estuvo de moda? Estamos en tiempos apostólicos y proféticos. O sea, esa jerga se puso de moda, pero ese no es el tema. El caso es que usted puede llamar a la doctora Idequel al teléfono de WhatsApp 1917 417-5258. Repito el teléfono. Teléfono de WhatsApp 1917-417-5258 para el programa que encaje con usted, sea licenciatura, sea maestría o sea doctorado. Usted va a ser grandemente bendecido. Así que puede llamarla desde ahora en adelante, en cualquier momento, o dejarle un mensaje. Así que gracias, ministro, pastor, apóstol y doctor Domingo Pino, por su tiempo y a todos los que están conectados. Comparte este video Correcto. y déjenos también su comentario, su opinión. Bendiciones. Gracias y paz. Amén. Amén.